Era el 7 de abril de 2026. Omar García Harfuch caminaba con pasos firmes por los pasillos silenciosos. Se preparaba para hacer algo impactante. Durante 35 largos años, ninguna agencia del gobierno, ningún secretario ni presidente de México se atrevió a tocar este lugar. Les faltaba voluntad, les faltaban pruebas sólidas, o tal vez tenían miedo real de una fuerza invisible que siempre cubría con su sombra a las altas esferas del país. Pero esta tarde, todos los límites se rompieron. Harfuch arrancó con sus propias manos los sellos de un viejo archivo. Esta bodega fue en su momento una zona prohibida del cardenal Norberto Rivera Carrera. Dentro de ese espacio con fuerte olor a humedad, una carpeta amarilla descansaba en silencio. En la portada tenía una etiqueta breve pero con un peso enorme. Asunto sensible confidencial. Esas pocas letras juntas contenían un agujero negro que se tragó la confianza de millones de personas. Los papeles dentro de esta carpeta cambiaron para siempre la forma en que los mexicanos ven las cosas. El poder de las autoridades de la iglesia, la autoridad de los políticos de peso y el dinero manchado de sangre de los criminales. Esas tres cosas se mezclaban de una manera que daba escalofríos. Cierren los ojos y piensen en el número 35 años. Ese tiempo es suficiente para que un niño nazca, crezca, viva lo bueno y lo malo de la vida y luego tenga a la siguiente generación. Por 35 largos años, esa carpeta se quedó quieta en la oscuridad. El polvo formó una capa gruesa sobre los estantes de madera podrida. Nadie la tocó. Ningún rumor salió de ahí. Todo se guardó con el mayor cuidado y un cálculo muy frío. Miren atrás y vean todo el dolor que México pasó en ese tiempo. El país tembló por terremotos terribles que rompieron la tierra. Los rascacielos se cayeron a pedazos. Miles de vidas quedaron enterradas bajo los escombros entre gritos de desesperación. La economía subía y bajaba con crisis que quitaron el pan a muchas familias pobres. En lo más alto de la política, los cambios de poder pasaban todo el tiempo. Los presidentes daban su juramento y luego hacían sus maletas para irse. Muchos escándalos fuertes estallaron en los medios y luego quedaron en el olvido. Lo más aterrador fue la sangrienta guerra contra el narco que destruyó cada rincón del país. Las calles de muchos lugares se tiñeron de luto. El sonido fuerte de los disparos se volvió algo normal. Pero en medio de la tormenta loca de la historia, ese archivo siguió intacto. Era como un fuerte que nadie podía cruzar. Los papeles originales manchados por el tiempo. Las viejas cintas de audio de cuando la tecnología era muy básica. Las listas larguísimas. Todo estaba completo hasta el detalle más pequeño. Nombres concretos. Fechas claras. Lugares exactos. Incluso había letras a mano, algo torcidas, del mismo cardenal. Él anotó con calma órdenes muy frías sobre cómo tapar delitos horribles. Las historias más oscuras no podían salir a la luz del sol por nada del mundo. Ese documento tenía el peso de la verdad pura. Mostró una realidad cruel que unía 3 décadas de protección a los actos más bajos. Los abusos sexuales que pasaron justo dentro de los muros de la Iglesia Católica de México. Ese crimen fue permitido por una enorme red de protección. Esta red juntó de manera estrecha a políticos que manejaban el poder y a jefes de la economía que controlaban el mercado. Por muy loco que suene, todo este sistema sucio abrió el camino y dio grandes ganancias a los grupos criminales más violentos. Los cárteles que usaron sus tentáculos para apretar al país durante los últimos 20 años. Antes de pasar cada página, antes de revisar las listas, las cartas personales, los envíos raros de dinero y el sonido con ruido de las cintas, tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que mirar directo a la imagen completa que llevó a este momento que nos sacudió. Si no entendemos bien quién era de verdad Norberto Rivera Carrera y qué poder terrible representaba su sombra, nunca vamos a medir el daño de lo que se anunció esta tarde. Norberto Rivera Carrera nunca fue un padrecito humilde que rezaba en silencio en una iglesia lejana. Fue el cardenal primado de México. Ese era el trono más alto, la punta de la pirámide en el sistema de la Iglesia Católica en el país. Tenía un poder absoluto en un país donde más del 80% de la gente pone su fe en la religión católica. Rivera Carrera estuvo en la silla al mando de la Arquidiócesis de México desde 1995 hasta 2017. Esos años fueron la etapa más oscura y llena de cambios en la historia reciente del país. Fue cuando pasó el duro cambio de poder político en el año 2000. Fue el tiempo donde el crimen organizado creció como la espuma en la primera década del nuevo siglo. Fue cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra total contra el narco. Y también fue cuando el cártel del CJNG echó raíces, creciendo hasta ser una fuerza dominante que sembró el miedo en grandes zonas del país. En medio de ese clima social tenso y un sistema legal débil, el lugar único de Rivera Carrera le dio un privilegio de miedo. Tenía en sus manos una enorme red de información. Él controlaba mecanismos de influencia secreta.
Esos privilegios debieron usarse para sanar el dolor de la gente. Pero esta tarde, los archivos revelaron para qué servían de verdad. Las sospechas sobre los tratos turbios dentro del sistema de la Arquidiócesis de México sonaban desde hacía mucho. Por años, periodistas valientes, activistas incansables y las propias víctimas intentaron buscar justicia. Juntaron cada pequeña pieza con desesperación. Querían sacar a la luz un proceso cruel que se repetía con un orden que ponía los pelos de punta. Cada vez que acusaban a un cura por abuso sexual, los altos mandos de la iglesia siempre lo arreglaban con un guión ya hecho. De inmediato cerraban toda la información. Le prohibían el paso a la prensa. El culpable de pronto se esfumaba de la parroquia donde acababa de causar dolor. El gobierno local no sabía nada. La policía no recibía ni una sola denuncia. Unas semanas o meses después, el mismo cura aparecía muy tranquilo en otra diócesis. Lo mandaban a un pueblo lejos, a otro estado, a un lugar totalmente nuevo. Ahí, las personas devotas lo recibían con respeto. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía lo que el monstruo escondido en esa ropa de sacerdote había hecho antes. Y así, el ciclo del crimen empezaba otra vez. El grupo de víctimas anotó muchísimos casos tristes como esos. Los medios nacionales y de afuera avisaron varias veces. El nombre de Rivera Carrera fue arrastrado al ojo del huracán público muchas veces. A pesar de eso, todos los intentos chocaban contra una pared de piedra muy fuerte. Todas las investigaciones llegaban a un callejón sin salida. Hasta esta misma tarde, cuando la Fiscalía General sacó a la luz lo que estaba escondido bajo los sellos. Lo que cambió por completo las reglas del juego vino de un lado que nadie esperaba. Fue la misma llave que tumbó la puerta hacia las cuentas suizas de Raúl Salinas hace solo 8 días. Las fuerzas de seguridad estaban usando todo su poder para asfixiar al CJNG. Atraparon a muchos de los jefes. Cortaron las redes enredadas para mover drogas. Bloquearon todo el dinero que les llegaba. En esa gran limpieza, se toparon sin querer con una verdad de terror. El equipo de inteligencia pasó muchas noches sin dormir para armar hasta la pista más chica. Se dieron cuenta de algo muy raro. Las redes de protección económica y la ayuda política que dejaron al CJNG hacer lo que quería por años no nacieron de la nada. Los criminales no armaron solos un sistema tan avanzado. Esas redes tenían mucha historia. Eran una máquina enorme que pasó de una generación a otra. Se conectaban directo con grupos que siempre llevaban puesta una máscara de buena moral y de ser legales. La gente siempre confiaba en esos lugares. Y con mucho dolor, algunas de esas líneas de sangre pasaban justo por la puerta de la iglesia. El área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana empezó a escarbar en el enorme montón de datos. Juntaron cerros de archivos luego de los operativos duros que estallaron por la muerte del jefe El Mencho. Compararon cómo se movía el dinero en los bancos con la red de poder oculto dentro del gobierno. Muy rápido, un patrón claro apareció frente a ellos. Muchísimos pagos gigantes se metían a cada rato en las cuentas del sistema de la iglesia. El dinero pasaba por empresas fantasma con domicilios fiscales regados por todos los estados del país. La forma tan enredada de mover esa plata era igual a los trucos más fuertes de lavado de dinero del CJNG. Usaban la misma jugada. Compartían los mismos pasos. Alguien desde las sombras armó todo este teatro. Esa persona conocía perfecto los huecos en la ley. Con mucha maña, conectó la plata sucia con grupos religiosos de respeto, usando la poca revisión de impuestos para taparles los ojos a las autoridades por décadas. El archivo del cardenal se mostró en el reporte de inteligencia como un punto clave y letal. Este era de verdad el punto débil de todo el sistema. Ahí se guardaban los secretos más terribles de la Arquidiócesis de México en los días más negros del país. ¡Qué ironía! Mientras el pueblo de México se ponía de rodillas a rezar y respetaba a la iglesia como la mayor muestra de moral, detrás de la cortina, los que usaban el nombre de Dios se daban la mano para huir de la ley. Cada cambio de lugar, cada ayuda para esconder las cosas tenían la firma completa de permiso del poderoso cardenal. Los mexicanos tendrán sus propias respuestas al mirar atrás hacia este pasado tan mentiroso. El daño se metió hasta el fondo de la mente de un pueblo que siempre puso toda su fe en lo sagrado. La rueda de prensa de García Harfuch arrancó el martes por la tarde con una puntualidad que daba frío. El ambiente en el cuarto estaba muy tenso. Harfuch mantuvo su cara tranquila, un estilo muy suyo en este enorme operativo de revisión. No hubo palabras exageradas, tampoco hubo luces de escenario para llamar la atención a lo tonto. El lugar estaba armado de la forma más simple. Solo había una mesa grande de madera llena de papeles. Detrás del secretario, estaba su equipo de analistas con caras muy serias. La voz de Harfuch sonó pareja y directa. No le hizo falta usar palabras bonitas para hacer más grande la verdad.
Las pruebas en la mesa ya daban por sí solas un grito capaz de romper la calma del lugar. Harfuch levantó una carpeta. La portada decía Asunto sensible confidencial. Él explicó que ese era el corazón de la oscuridad. Estos papeles estaban guardados en lo más hondo del archivo. Los expertos de la Fiscalía General vieron que estaba protegido por muchas contraseñas internas. Un secreto metido dentro de otro secreto. Las autoridades pasaron toda la noche en vela para separar esta montaña enorme de papeles en 4 grupos muy claros. El primer grupo tiró al piso a todos con unas listas tan largas que quitaban el aire. Esas listas se hicieron a máquina con mucho cuidado, puestas en un orden muy lógico. Quien escribía sabía muy bien cada letra que tecleaba. Esa persona sabía seguro por qué debía esconder bien estos datos, para que por nada del mundo algún papel saliera por la puerta hacia el gobierno. La lista daba los detalles y nombres de un montón de sacerdotes metidos en casos de abuso sexual a menores y personas sin defensa. La lista cubría sin parar desde 1985 hasta el año 2015. 30 larguísimos años. Fechas de lo que pasó. Nombres de las víctimas. Los pasos claros de esos delitos sucios. A los ojos del equipo de búsqueda saltaron unas notas hechas con buena letra en el borde de las hojas. Era la letra del propio cardenal Rivera Carrera. Él armó un plan de solución llamado manejo pastoral. Esa frase sonaba muy suave. Los de afuera podrían pensar que era un proceso para limpiar el alma. Pensaban que a los culpables los llevaban a rezar, a arrepentirse, a acompañar a las víctimas para reparar el daño. Las notas frías del cardenal rompieron toda esa ilusión. Manejo pastoral era una jerga asquerosa que significaba huir. Quería decir escape. Al culpable lo sacaban en silencio de la parroquia en la noche. Le daban boleto de camión. Le armaban la maleta para moverlo a un nuevo lugar. La nueva comunidad lo recibía con gusto, sin saber nada del pasado oscuro del que estaba parado en el púlpito dando misa. Este proceso de manejo pastoral también significaba callar a la fuerza la voz de las víctimas. Las obligaban a arreglar todo su coraje en juntas internas llenas de amenazas. Nunca las dejaban tocar la puerta de la policía. Esos archivos llenos de lágrimas se marcaban como confidenciales, los aventaban al rincón oscuro de la bodega y nunca más aparecían en el escritorio de ningún juez. La cantidad de pruebas encontradas superó por mucho lo que las mentes más frías imaginaban. Miles de casos uno tras otro. La crueldad pasaba con un sistema. Eso tiró a la basura cualquier excusa barata de que era solo un error personal o una falla de momento. Esta era una forma de mandar con toda la intención. Una política de mano dura que duró 30 años seguidos para dejar los delitos bajo llave detrás de la puerta de la iglesia. Ellos mismos se dieron el derecho de estar por encima de la ley, manejando una justicia propia fuera del alcance de la Constitución mexicana. El segundo grupo de papeles tenía una fuerza enorme para destruir justo el centro de la política de hoy. Dejó al desnudo la relación tan sucia de apoyo mutuo entre la protección de la iglesia y la enorme máquina de poder del Partido Revolucionario Institucional en sus mejores tiempos. Las cartas a mano ya viejas, los recados internos y muchos mensajes de ida y vuelta. De un lado estaba el cardenal Rivera Carrera. Del otro, los altos mandos del gobierno federal. Por muchos años, estas dos fuerzas se dieron la mano a escondidas, armando una red de ganancias muy cerrada. Al pueblo le taparon los ojos por completo. Los expertos de la investigación llamaron a esto el trato del silencio. Las dos partes tenían lo que querían. La iglesia tenía a millones de fieles. Tenían el poder de mover montañas para guiar lo que la gente pensaba. Con un solo sermón, podían hacer ver bien los castigos duros del gobierno o hundir la imagen de cualquiera que estorbara en el camino. A cambio, la iglesia prometió tener la boca cerrada. Prometieron apagar todo el ruido de los escándalos que podían tirar la silla de los políticos. Por el lado del gobierno, ellos tenían las armas y la ley en las manos. Tenían el poder de abrir o frenar cualquier investigación. Controlaban la plata del presupuesto, los contratos jugosos. Prometieron quitar todo problema legal que estuviera cazando al sistema de la iglesia. Esta unión del diablo se aceitaba con ayudas de millones de dólares. El dinero caía a montones en la caja fuerte de la arquidiócesis por tubos que no se veían. Los papeles estaban tan detallados que la policía podía dibujar todo el camino del dinero sucio. A cambio, una capa fuerte de política cubría la espalda de los que la prensa estaba quemando por sus delitos. Lo que hizo que esos papeles viejos fueran bombas de tiempo justo ahora eran los nombres que ahí estaban. El poder del pasado todavía tiene raíces profundas en el presente. Muchos de los que hacían de halcones, de mensajeros para el cardenal en aquellos años, todavía andan libres como si nada. Se ponen trajes caros, se sientan en juntas de madera fina, mandando en la economía y la política del país. En la rueda de prensa, la fiscalía decidió guardarse los nombres de estas personas.
Este fue un paso de cuidado muy necesario. La cacería todavía está en marcha. Cualquier dato soltado a lo tonto podía alertar a los demás, dándole chance a estos lobos viejos de quemar las pruebas que aún quedaban. Aún así, la voz de Arfuch se puso dura cuando aseguró que todos los expedientes ya estaban listos. El cerco se está cerrando alrededor de cada uno de ellos. ¿Cuántos de los que están allá en la oscuridad siguen brindando en fiestas de lujo, caminando muy seguros por la alfombra roja como si tuvieran las manos muy limpias? El coraje de la gente está hirviendo. Los rincones más sucios están a punto de salir al sol. El tercer grupo de papeles fue la puñalada mortal. Trazó una línea recta juntando el escándalo en lo más escondido de la iglesia con la guerra sangrienta contra el grupo criminal del CJNG. La carpeta gorda estaba llena de facturas, recibos de pago y listas de cómo se movía el dinero. El tiempo de los tratos fue desde finales de los años 90 hasta la mitad de la segunda década del nuevo siglo. El dinero iba y venía sin parar entre empresas fantasma y cuentas de banco con la etiqueta de la arquidiócesis. Los nombres de las empresas que salieron en los papeles hicieron brincar del susto a los expertos en finanzas. Ya conocían bien esos nombres. Cuadraban perfecto con la red de lavado de dinero del CJNG que la policía acababa de desarmar. La forma de operar era igualita. Los nombres de las empresas sonaban muy normales, sin chiste. El lugar donde estaban registradas quedaba allá lejos en estados aislados, donde la fuerza para revisar impuestos era casi nula. Los reportes de dinero entregados al gobierno siempre estaban vacíos, nada que ver con los números gigantes que daban vueltas por los bancos. La forma de meter dinero, sacarlo y partir el capital en pedazos, no seguía ninguna regla normal de negocios o de ventas. Todo el reporte de estudio echó un balde de agua fría sobre las cabezas más soñadoras. Una parte del río de dinero que pasó por las cuentas de las iglesias era en realidad la sangre que le dio vida a la red criminal del CJNG por 2 décadas enteras. La palabra indirecto aquí tenía un sentido muy cruel. Mostraba una máquina para lavar plata tan buena que era perfecta. La paga por la droga, por las extorsiones, por los secuestros nunca llegaba directo a la cuenta final. Tenía que pasar por muchos filtros. Se escondía por muchas capas de en medio para borrar todo olor a sangre. La distancia legal que armaban era tan grande que nadie podía seguir la pista. Tal vez muchos en la iglesia de verdad no sabían de dónde venía ese montón de plata caído del cielo. O tal vez, las mentes más listas en el mando prefirieron hacerse de la vista gorda. Agarraron callados el dinero de empresas fantasma oscuras, sin molestarse en hacer ni una sola pregunta sobre de dónde venían esos billetes que jamás pasarían una revisión clara de cuentas. Esta noche, la capital de México seguro no va a dormir. Pero esta vez, no será por el ritmo loco de siempre, sino por un terremoto que acaba de pegar de lleno en la fe de todo un pueblo. El recuerdo de 35 años de mentiras va a espantar a esta tierra por mucho tiempo. La verdad se salió, más amarga y cruel que nunca. Esas empresas fantasma tenían un disfraz tan perfecto que daba miedo. Sus papeles de impuestos estaban limpios y sin fallas. Le vieron la cara a los sistemas de revisión más duros con un truco muy bien pensado. En los reportes de plata entregados al gobierno, escondieron a propósito la información de la gente con la que de verdad hacían tratos. El camino del dinero sucio se guardaba bajo gastos que no llamaban la atención. La fuerza de inteligencia financiera tuvo que darle la vuelta a miles de hojas para poder sacar esto a la luz. Los socios ocultos que estaban del otro lado del dinero, los que a cada rato recibían y mandaban plata a estas empresas de fachada, eran justo las piezas clave en la gran máquina de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos que dejar muy claro un punto clave en este momento. La relación entre la religión y el crimen es un tema de mucho cuidado. Es fácil de torcer, fácil de llevar al extremo y fácil de causar malas ideas que hacen daño. La verdad al descubierto no quiere decir que digamos que el cardenal Rivera Carrera llevaba maletas con efectivo para pagar directo a los grupos criminales. El cuadro del bajo mundo nunca se pinta con trazos simples de blanco y negro tan claros. La fiscalía tampoco lanzó nunca una culpa tan básica. El crimen organizado tiene un mundo mucho más enredado. Lo que esa pila de papeles dejó ver es una realidad cruel y 1000 veces más honda. La arquidiócesis mantuvo una zona gris de dinero, muy oscura y borrosa, por muchas décadas seguidas. Esa falta de claridad siguió viva gracias a un pacto mudo que los altos mandos de la religión firmaron con los políticos en el poder. La iglesia cerraba los ojos ante las faltas del gobierno. A cambio, el gobierno dejaba suelta a la iglesia para hacer lo que quisiera con lo que cobraba y gastaba. El resultado de ceder tan feo fue una puerta trasera abierta de par en par. Las fuerzas oscuras de afuera olieron un blanco fácil. Se lanzaron de golpe a sacar provecho. Convirtieron esa zona gris de la iglesia en un punto de paso gigante para lavar el dinero manchado de sangre. Imagínense,
La iglesia es un grupo que casi no tiene que agachar la cabeza para darle cuentas a nadie. Están fuera del alcance del sistema de cobro de impuestos que aplica para cualquier negocio normal en el país. Tienen el lujo de recibir muchísimo dinero bajo el nombre bonito de donaciones, de limosnas de los buenos fieles. Todo ese proceso corría suave sin topar con ningún freno de revisión del gobierno. Y eso, señores, es justo el mejor filtro de plata que los criminales organizados se morían por encontrar. Ellos siempre ocupan esas capas de en medio que se ven limpias, muy legales y respetadas por la sociedad para tapar sus negocios sucios. El verdadero terror en los archivos guardados no paró ahí. El cuarto grupo de papeles que hallaron en el fondo del baúl fue la bomba con el golpe más fuerte en la mente de la gente. Esta vez, la verdad no solo se quedó callada en papeles sin vida. Esta vez, la verdad sabía hablar. Alzó la voz clara, directa y fría a través de unas viejas cintas de audio. Los investigadores encontraron un tesoro de sonidos que guardaban lo que se decía en juntas a puerta cerrada, hechas poco a poco desde los años 90 hasta llegar al 2010. En esas cintas, se oía clarita la voz del cardenal Rivera Carrera. Se notaba el tono conocido de otros personajes pesados que tenían los puestos clave en el mando de la iglesia. Incluso, metidas en esas pláticas tan secretas, de vez en cuando salían voces raras de gente de afuera. Justo ahora, los mejores expertos en audio legal de la fiscalía están trabajando de día y de noche. Usan las mejores máquinas para separar cada tono, quitar el ruido de fondo y probar quién era cada persona para usarlo como prueba en el juzgado. En la rueda de prensa que nos movió el piso esta tarde, el secretario Arfuch quitó la cortina de los secretos sobre lo que traían esas cintas del diablo. Los que estaban en las juntas no se juntaban para hablar de grandes ideas de Dios o planes para salvar almas. Para nada. Lo que hablaban ahí olía fuerte a trampas y planes sucios. Estaban cortando en pedazos los planes para ahogar la opinión de la gente. Estaban armando las jugadas para esquivar la red de la ley en los escándalos más sonados. Mencionaban los nombres de los curas que estaban rodeados por las peores acusaciones. Ponían las opciones sobre la mesa. Cómo robar los papeles antes de que cayeran en manos de la policía. Cómo calmar a las víctimas que estaban que hervían de coraje. Hacían cuentas frías para ver cuánta plata había que soltar. Qué palancas había que usar para comprar el silencio para siempre de los que tenían la verdad. Las risitas, los carraspeos, las frases para cerrar tratos con frialdad en la cinta le quitaron la máscara a esos hombres que se decían enviados de Dios, mostrando lo que de verdad eran. Unos negociadores mañosos y sin corazón. Que esas cintas de audio llenas de cosas para meterlos a la cárcel estuvieran ahí muy cómodas justo dentro del archivo del cardenal es uno de los puntos más raros y que más confunden a las autoridades. Es como una bofetada a cualquier lógica normal. Seguro que los investigadores van a tener que rascarse la cabeza por un buen rato para poder encontrar una respuesta que cuadre. ¿Por qué un hombre con tanta escuela y tanto poder guardó con sus propias manos las pruebas que podían mandarlo a la cárcel? ¿Por qué dejó cosas capaces de destruir su carrera en un espacio que, aunque cerrado, siempre tenía el riesgo de ser revisado? Los analistas de inteligencia están trabajando ahora con dos ideas principales. Y los dos caminos de pensamiento bien pueden existir al mismo tiempo y completarse uno al otro. La primera teoría tiene todo el tinte de un bajo mundo lleno de desconfianza. Estas cintas se hicieron y se guardaron como el arma máxima. En esa red tan enredada de intereses entre la religión, la política y el dinero, nadie confía en nadie por completo. Cualquier promesa de boca se la puede llevar el viento. Un pacto de silencio necesita garantías muy fuertes. Si tienes en la mano la cinta de un funcionario del gobierno diciendo que se ha tapado un delito a cambio de donaciones gigantes, esa cinta es un escudo que nadie puede romper. Es un salvavidas, un seguro de vida para el cardenal. El que pensara en traicionarlo, tendría que enterrar su carrera junto con él. La segunda teoría dibuja a un hombre tan soberbio que estaba ciego. Es muy posible que ese cardenal tan poderoso nunca se imaginó ni por un segundo que el gobierno de México se atreviera a romper los sellos de su archivo mientras él siguiera respirando. Él creía que su lugar en lo más alto era un castillo imposible de tirar. Él creía que su capa de religión lo hacía intocable para cualquier revisión de la ley. Con ese orgullo tan grande, él juntaba muy tranquilo las cintas delicadas como un general que junta sus trofeos después de las batallas. Las guardaba como cartas bajo la manga, listo para sacarlas y amenazar o ponerles precio en la mesa de los tratos políticos cuando llegara el momento. Tomen un respiro. De verdad quiero que cierren los ojos y se imaginen un contraste que duele en el alma. Traten de recordar los domingos tranquilos de los años 90 o los primeros años del 2000. Tú y tu familia se ponían su mejor ropa, caminando de la mano para entrar a alguna iglesia en este país tan grande. El olor a incienso en el aire, el sonido de los cantos retumbando para calmar lo pesado de ganarse la vida. La gente juntaba las manos,
prendía veladoras brillando y ponía con mucho respeto toda su fe en una fuerza divina. Esa gente humilde veía a la iglesia como el único lugar de paz, el refugio más seguro para su alma. Pero qué amargo resulta todo. Al mismo tiempo que esos rezos de corazón subían al cielo, allá en un rincón escondido en el sótano de la arquidiócesis, una carpeta muy oscura descansaba en silencio en las sombras. Ese documento anotaba con cuidado cada paso, cada trampa para proteger a esos monstruos disfrazados de personas. Esos que aplastaron sin piedad el cuerpo y la mente de la gente más débil, más lastimada, justo bajo el techo de la fe. Si al leer esto sientes un nudo en la garganta, un coraje enorme o una tristeza que no cabe en el pecho, por favor deja unas palabras en los comentarios de abajo. No te quedes callado, porque esta historia ya pasó la línea de los juegos políticos aburridos. Pega directo en los recuerdos, en lo que vivieron millones de mexicanos en carne propia. Personas que nacieron, crecieron y se metieron de lleno en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entregaron una fe ciega, y ahora merecen por completo saber toda la verdad oscura que pasó a sus espaldas, bajo la fachada brillante del grupo que un día adoraron. La tarde en la Ciudad de México se volvió pesada cuando García Harfuch se paró frente a un bosque de cámaras. Un aire de tensión cubría todo. En la mesa de la rueda de prensa, las carpetas físicas ya amarillas estaban bien acomodadas, ahí presentes como testigos mudos pero con mucho peso. El tono de Harfuch mantenía la calma y la frialdad de siempre. Desde el primer día que arrancó este operativo, él nunca cambió su estilo. No hubo manoteos bruscos. No hubo palabras exageradas buscando asustar a propósito. Se paró ahí, firme, hablando con la seguridad del que sabe bien que tiene en la mano la carta fuerte que puede decidir el juego. No tuvo que esforzarse para convencer a nadie, porque las pruebas en la mesa ya hacían por sí solas un ruido tan fuerte que callaba cualquier excusa. Hoy, justo aquí, sacamos del archivo del cardenal Norberto Rivera pruebas que nadie puede negar sobre una de las peores manchas en la historia de la Iglesia de México, declaró Harfuch con voz fuerte. Esta organización no solo armó un sistema para tapar los delitos de abuso por muchas décadas seguidas, peor aún, su máquina se volvió una herramienta para proteger a los que tenían el poder máximo y armó un tubo secreto para lavar los ríos de dinero sucio. Las verdades que duelen, que estuvieron enterradas y aplastadas por 35 años, hoy por fin salieron a la luz de manera oficial. Aceptar la verdad nunca ha sido cosa fácil, siempre viene con un dolor enorme. Pero el pueblo de México tiene el derecho más alto de saberlo todo. La frase de cierre de Harfuch sonó como el golpe de un martillo en la mesa del juez. Los mexicanos tienen derecho a saber. No piensen que este es solo un eslogan vacío de los que siempre se ven en los discursos de los políticos, que repiten todo el día para calmar a la gente. Para nada. Ese aviso llevaba el peso de un trato legal muy afilado. Echó a andar los engranes del sistema de justicia para empezar a aplastar las mentiras. Las pobres víctimas que cargan cicatrices en el alma que nunca sanan, los nombres que alguna vez estuvieron en la lista de la muerte de esa carpeta, ahora tienen en la mano su arma más fuerte. Tienen pruebas en blanco y negro con el sello del gobierno. Esas pruebas confirman que sus gritos de ayuda, sus denuncias llenas de lágrimas de aquellos años, si fueron recibidas por el grupo, si las anotaron como debía ser. Pero luego, el mismo sistema de mando de la Iglesia las tiró a la basura a propósito. Esa traición tan cruel de la Iglesia resultó ser el hueco legal que le dio vida a los casos que ya estaban muertos. Cambió por completo las piezas en el tablero. Por la ley normal, después de 10, 20 o 30 años, la mayoría de los casos ya prescribieron. A las víctimas no les quedaba de otra más que ver a sus enemigos andar libres, porque el tiempo les amarró las manos. Pero ahora es diferente. Fueron justo las acciones a propósito para tapar todo, apagando la información con un sistema, lo que rompió el hilo del tiempo. Los abogados ahora tienen bases afiladas para pelear en el juzgado que el tiempo límite se congeló justo en el momento en que la Iglesia metió las manos para esconder las cosas. El reloj de cuenta regresiva de la justicia fue pausado por la fuerza oculta, y ahora vuelve a caminar desde cero. Justo en este momento, un ambiente de trabajo de locura cubre los despachos de abogados. Los expertos en leyes de los grupos que cuidan a las víctimas, esos que tuvieron que buscar a ciegas y solos en la oscuridad por muchos años para hallar pedacitos de pistas, ahora están sentados en la misma mesa con los fiscales del gobierno. Están dándole vuelta a cada hoja de los archivos. Revisan a las prisas los casos estancados de hace años bajo la nueva luz que salió de la bodega. Un montón de acusaciones que hacen temblar se están armando con pruebas de acero que no se pueden tumbar. Primero, el delito de armar una red organizada para tapar a propósito los delitos sexuales. Ya no es una idea al aire. Todo tiene los papeles originales de testigo. Segundo, el delito de lavado de dinero sucio a lo grande.
con listas completas y detalladas de los trucos con maña para mover dinero, usados sin problemas por más de 20 años. Tercero, el delito de pagar sobornos y armar tratos oscuros entre los jefes de la iglesia y los altos mandos del gobierno. Esta vez, las mismas cartas a mano pasadas directo de uno a otro les van a quitar la máscara frente al juez. Y al final, la ayuda maliciosa que armó zonas grises de dinero muy jugosas, dando la mano de forma indirecta a los grupos de crimen organizado que usaron sus tentáculos para controlar a todo un país. Llegando aquí, una pregunta enorme seguro va a explotar en la cabeza de cualquiera que esté siguiendo esta historia. Una pregunta de siempre cada vez que se destapa una tumba secreta. ¿Por qué tuvimos que esperar hasta ahora? ¿Por qué las autoridades tan fuertes no rompieron ese maldito archivo mucho antes, para salvar a tanta gente de su tormento? La respuesta a esto no es nada sencilla. Estaba armada en 3 capas de defensa muy duras, amarradas entre sí tan fuerte que echaban para atrás cualquier intento de investigar. La primera capa es la barrera gigante llamada sistema. La Iglesia Católica en este país nunca ha sido solo un lugar para el alma. A lo largo de la historia, ha metido sus raíces bien profundo en cada vena de la cultura, en las costumbres de todos los días y ha mandado de lleno en la identidad del país. Este grupo tiene en sus manos el poder de llamar y manejar a millones de personas. Tienen una historia tan larga de tratos enredados con el gobierno que, si cualquier político quisiera declararle la guerra de frente a los jefes de la iglesia, estaría cavando con sus propias manos la tumba de su carrera. Echen el tiempo atrás a los años 90 o al 2000. Si a algún fiscal le daba la gana de romper la puerta del archivo del cardenal Rivera Carrera, lo iban a aplastar al instante. Los golpes de regreso no vendrían solo desde los muros de las iglesias. Le caerían encima de los políticos con miedo a embarrarse, de los medios que agarraban dinero y de la misma gente ciega de fe que se dejaba llevar. La presión de la gente sería tan salvaje que todos los planes se harían polvo antes de nacer. Para romper ese muro gigante, el operativo de hoy necesitaba una base de despegue muy maciza, un piso legal que no se pudiera perforar. La segunda capa está en los enredos técnicos de la ley. Que haya rumores de un archivo lleno de basura es una cosa, pero tener el peso necesario para llevarlo al juzgado, convencer a un juez de que firme una orden para catear un lugar privado y sagrado de religión, ya es otra historia muy distinta. Si hacían malos pasos, el gobierno iba a quedar con la fama de pisotear el derecho de religión. Las demandas de regreso iban a durar años enteros, secando los recursos y hundiendo todos los papeles del caso. La llave para resolver este problema legal vino de un lado que nadie esperaba. Fue justo el crecimiento tan grande del cártel CJNG. La red de dinero sucio que quedó al aire y el hecho de que las autoridades señalaran con el dedo a las empresas fantasma que metían dinero a la arquidiócesis, lo que armó un hueco legal perfecto. Que se juntaran estas pruebas de dinero tan claras limpió el camino legal, dejando que el gobierno entrara de golpe al archivo sin miedo a toparse con ninguna traba de los jueces. Tuvimos que esperar hasta el día de hoy para que todas las cosas necesarias se dieran al mismo tiempo. La tercera capa, que también es la más profunda, es una jugada maestra con mucho cálculo. Soltar este balazo a destiempo, cuando aún no se tenían en la mano las líneas de investigación vivas para amarrar las pruebas, hubiera sido una pésima movida. Solo habría hecho una tormenta de ruido en las noticias por unos días, gastando papel y tinta de los periódicos, para luego hundirse en el agua sin dejar ni una sola condena real. El momento a punto tenía que ser justo ahora, cuando los casos para desarmar al cártel ya estaban clavados bien hondo en la tierra, cuando los fiscales podían estar seguros para coser esos papeles viejos justo en medio de los casos que estaban hirviendo en su escritorio. Piensa un poco en esto. Si al grupo criminal del CJNG no le hubieran dado un golpe mortal, si los de inteligencia financiera no hubieran hallado el tubo de dinero sucio que iba directo a los bolsillos de la iglesia, ¿cuántos años más tendría que haber esperado este país hasta desgastarse para ver la luz de la justicia? Justo en este momento, si te pasa cualquier idea por la cabeza, anímate a escribirla en los comentarios. ¿Tú crees que en todo este país tan grande, este es el único grupo que sigue escondiendo sótanos bajo llave que todavía no podemos tocar? La respuesta de la mayoría de la gente a esa pregunta va a dejar desnuda una realidad muy dura, sobre qué tan metida está la corrupción en las raíces de la fe de nuestra sociedad. Volviendo a la pila de documentos, el proceso de analizar a fondo las cintas de audio va a durar muchas semanas más. El equipo de técnicos en voces tiene que trabajar con muchísimo cuidado, revisando cada pequeño detalle. Cada pedazo de sonido se tiene que separar y comparar para que el resultado final sea una sentencia de acero, capaz de aguantar los golpes de los abogados defensores más colmilludos. Algo que llama mucho la atención es que estas cintas varían mucho en tecnología. Abarcan muchas épocas de cómo se guardaban las cosas, desde los viejos casetes oxidados con el toque de décadas pasadas,
hasta los archivos digitales modernos y pulidos de los nuevos tiempos. Este pequeño detalle destapa una verdad que da escalofríos. El archivo no estaba abandonado llenándose de telarañas. Una mano invisible lo cuidaba con muchísima atención. Hubo personas que, en silencio, actualizaron y cambiaron el formato de los archivos viejos para asegurar que estos secretos sucios no se los comiera el tiempo y estuvieran siempre listos para usarse cuando hiciera falta. Esa dedicación tan enferma por cuidar este secreto hace que uno piense de inmediato en los discos duros escondidos en el fondo de la caja fuerte de Raúl Salinas. Queda muy claro que, después de que la tormenta en los medios llegó a lo más alto y luego pasó, alguien seguía teniendo las llaves para entrar al archivo. Esa persona se paró en una encrucijada, y ahí tomó una decisión que hiela la sangre. No se quema. Hay que guardarlo a como de lugar. Esa decisión no solo alargó el tiempo para que la ley pudiera cobrarles la cuenta, sino que también metió un montón de nombres nuevos en la mira de la policía. Va a haber muchos que sabían que este cuarto existía, y todos ellos tendrán que pagar por haber sido cómplices en silencio. Esta noche, el mensaje que mandó el aparato de seguridad de México lleva un eco ensordecedor que cruza las fronteras del país. Ya no es nada más un operativo sorpresa contra la guarida de los narcos. Tampoco se trata de meter a la cárcel a un politiquillo corrupto de poca monta. El blanco de esta vez es un monumento gigante de la religión, el grupo que tiene la influencia más fuerte y profunda en cada rincón de la vida de los mexicanos. La imagen de la puerta rota del archivo del cardenal Norberto Rivera Carrera es un aviso muy filoso por parte del gobierno. La época de los territorios intocables ya se cerró de manera oficial. El poder no puede armar fortalezas que nadie pueda cruzar. No importa si el criminal lleva puesta una ropa sagrada de sacerdote. No importa si está sentado en la silla más alta del mando de la iglesia, o si tiene en sus manos una fortuna enorme de poder cultural juntada por décadas. No importa si se siente muy seguro con esos pactos sucios firmados por debajo de la mesa con los políticos de arriba. Todas esas armaduras ya no sirven de nada. Mientras haya pruebas suficientes en la mano y un sistema de justicia que no agache la cabeza, el gobierno va a aplastar cualquier obstáculo. Este mensaje pega como una bomba directo en la cabeza de cualquier grupo gigante, ya sea de religión, de política o de los grandes empresarios. Esos que de día y de noche siguen soñando con que su sombra gigante puede tapar el sol de la ley. Volteen a ver la historia. Los sótanos secretos de Durazo duraron ahí con mucho orgullo por 44 años y al final salieron a la luz. Las cuentas con dinero robado y muy bien escondidas en Suiza por Salinas durmieron tranquilas 30 años y también las desenterraron. Y hoy, el archivo secreto de Rivera Carrera, que duró 35 largos años, corrió con la misma suerte. No hay oscuridad que pueda tapar los delitos para siempre. Y esa regla tan dura le va a seguir cayendo encima a cualquiera que esté pensando en aferrarse al siguiente archivo oscuro en algún rincón de esta tierra. Para entender por completo el tamaño de lo que acaba de pasar la tarde del 7 de abril, tenemos que dar un paso atrás para ver todo el panorama de este operativo que ha estado hirviendo por varias semanas. La muerte de golpe del jefe El Mencho fue el tiro de gracia, cortándole la cabeza a la víbora del CJNG. Las redadas y los bloqueos de dinero que siguieron una tras otra rompieron cada costilla de su sistema de ayuda, secando por completo la sangre de sus finanzas. Abrir los sótanos de Durazo metidos en la sierra tan difícil de Jalisco dejó al desnudo las raíces tan hondas de la corrupción, esa que alimentó a los criminales desde que apenas nacían. La caja fuerte y fría en la mansión de Salinas fue el círculo perfecto, mostrando el poder político podrido de los 90 junto con las enormes máquinas para lavar dinero que ese mismo poder creó. Y hoy, aparece el archivo del cardenal Norberto Rivera, la última pieza que encaja de golpe, armando por completo una imagen que da terror. Le suma la esquina más oscura del poder de la religión. Un grupo que estuvo ahí como una zona gris enferma, teniendo mucho poder pero que casi nunca le llamaban la atención para rendir cuentas en todo el nivel más alto de México. Este operativo de ahora no es nada más una flecha que va derecho hacia adelante siguiendo la corriente del tiempo. Es un tsunami que arrasa con todos los niveles de ese poder podrido. Tumbó al poder político más alto con el caso de Salinas. Aplastó al poder armado tan cruel con los fuertes de Durazo. Y justo ahora, ahorca al poder moral más simbólico con la bodega de secretos de Rivera Carrera. Cuando las autoridades sacan de la tierra la raíz más honda de un sistema loco que se burla de la ley, y tienen en sus manos los papeles en blanco y negro que gritan la verdad, entonces todas las mentiras para tapar el ojo se caen a pedazos al instante. Ese cuento engañoso que el sistema le metía siempre en la cabeza a la gente, de que esos errores eran solo accidentes aislados, cosas sueltas que no tenían nada que ver una con la otra, hoy se hizo polvo en el aire. Son una sola cosa, una alianza del mismísimo diablo.
La tarde del 7 de abril cierra trayendo un evento que nunca antes se había visto. El archivo saltó por los aires. Montones de papeles secretos están bien acomodados en el escritorio de los fiscales. Las cintas de audio están siendo revisadas respiración por los expertos. El operativo acaba de escribir un capítulo nuevo, el más desnudo y que más persigue la mente hablando de moral. El poder abusivo del pasado y el descaro de hoy nunca han sido dos libros diferentes. Son nada más el mismo guión de terror, actuado en distintos momentos de la historia, con caras de actores nuevos, en los escenarios de grupos diferentes. Pero todos ellos comparten el mismo ADN enfermo. Es la soberbia de los que tienen el poder, de los que creen que tienen la fuerza para tapar los delitos más grandes, y para encerrar con llave los secretos con olor a sangre en cuartos bajo llave. El archivo de Norberto Rivera, esa caja negra que guardaba la verdad que millones de víctimas golpeadas, fieles ciegos y todos los ciudadanos de México tenían el derecho de saber por los últimos 35 años, hoy fue hecha pedazos. Esas hojas amarillas y esos casetes rayados ya no son fantasmas escondidos esperando en el rincón oscuro. Ya se convirtieron en espadas legales muy filosas en una gran limpia que está avanzando con todo. Las pruebas ya están claras. Van a señalar con el dedo a los que sabían la verdad y se quedaron callados. Van a dejar al aire los tratos sucios que se firmaron. Van a dibujar con exactitud el mapa de ese dinero negro que convirtió la puerta de la iglesia en un pasillo compartido con los grupos criminales más salvajes. Son verdades que cortan como navajas, cosas que México deseaba con el alma, por las que tuvo que sangrar para esperarlas por muchas décadas. Y esta tarde, con la puerta del archivo abierta de par en par en el corazón de la capital, esta tierra tan lastimada ha dado un paso muy largo, con mucho orgullo, para darle la cara a toda la luz brillante de la verdad desnuda, donde la oscuridad ya no tiene en dónde esconderse.